biblioteca, continuando el programa que iniciamos la semana pasada. Estamos en un breve ciclo dedicado al surrealismo en las artes, en la literatura, en general. Una vida surrealista, como fue la que atravesó el siglo XX. El surrealismo como movimiento comienza a definirse en el año 1924 y prácticamente no hubo artista que no haya quedado influido por él. Incluso, como dijimos la semana pasada, por oposición. Aquellos que no adherían hacían algo específicamente en contra del surrealismo. Así que fíjense si no fue importante. Tenemos un programa hoy donde vamos a hablar de una película que la vamos a ver completa. La película es Un perro andaluz, del año 1929, que es el film emblema del surrealismo. Tal vez la película donde mejor queda definido todo el concepto del surrealismo. Vamos a hablar de esa película, pero antes vamos a escuchar a un poeta surrealista argentino. Se trataba de Aldo Pellegrini. Aldo Pellegrini fue un autor nacido en Argentina que se identificó con el surrealismo, pero tal vez como poeta no fue tan conocido, sino como editor. Él fue el creador de la editorial Argonauta, que publicaba a los surrealistas. Ahí tenemos los libros de Argonauta de André Breton, de Antonin Artaud, en fin, de todos, y que publicó una vez una obra monumental que hasta el día de hoy se sigue reimprimiendo y que es altamente recomendable, llamada Antología de la Poesía Surrealista, que nadie que haya tenido ese libro en sus manos puede salir indiferente. En la operación técnica hoy tenemos a Iván en sonido, a Nicolás en videos, la dirección general de Julio, tenemos a Fernando y a Alex en cámaras y en la grúa, como siempre, con el señor Bidón. Vamos a escuchar a Aldo Pellegrini en su propia voz haciendo un poema suyo. Adelante. La fiesta de las arañas de Aldo Pellegrini. Ah, sí, te has despertado. Una mañana prodigiosa abre de par en par las ventanas. El último árbol de la noche ha dejado una huella sobre la piel de tu frente. Sí, te has despertado. Agitando tu manto de telarañas de sueño, ahuyentaste al tropel de ratas ciegas que te roían dormida. Ya estás despierta. ¿A dónde vas ahora? Abandonas tu riqueza nocturna por el gran vacío del día y con la pálida debilidad construyes tu marcha sin objeto. Ya estás despierta. Subamos por la angosta escalera hasta el confín del tiempo, para sorprender allí a los minutos perdidos, fugados de la vida. No. Un brusco desaliento te detiene, frente al espacio sin cielo donde nieblas aterradas con inexplicable dulzura transforman en viento a los que avanzan. Algas marinas de la esperanza, horas inútiles se ocultan tras la puerta dorada. Las palabras se encadenan a un profundo secreto. El diamante del desaliento brilla hacia adentro. Los que se atreven a sonreír pierden su lugar en el mundo. ¿A dónde vas sin mí? Buscas tu fiesta única, tu borrachera de signos y cataratas, tu jaula de libertad, donde amigos desconocidos beben tus gestos líquidos y el veneno te mira con ojos fosforescentes. Prepárate para tu fiesta, la fiesta de las manos que se resquebrajan, la fiesta del sudor de los crujidos, allí donde el letargo de tu carne se precipita en una oscura danza. Tu fiesta es la fiesta de las arañas, que devoran ferozmente tu riqueza nocturna para alimentar su miseria inagotable. Allí, sumergida en un olvido sin límites, comprarás motivos para tu risa, comprarás estruendo para llenar tu silencio. Bueno, habíamos dicho que era la voz de Aldo Pellegrini. Se le ha aflautado un poco la voz. No, a ver, fue un error mío. Estos chicos de Escaparate de Poesía es un colectivo poético que nos ha cedido gentilmente esta grabación de... Sí, el poema es de Aldo Pellegrini. Si me escucha el hijo de Aldo Pellegrini me mata. Yo lo conocí, era un señor que se podía dar el lujo de decir que los libros de su editorial no tenían ni un solo error de imprenta, unas ediciones exquisitas. Aldo Pellegrini, poeta surrealista argentino, más conocido como editor. Y habíamos prometido que íbamos a hablar ahora de un cortometraje que vamos a ver después del primer corte publicitario de esta noche, que se trata de
una película muy rara, que es conocida, pero en la copia que vamos a ver nosotros, la vamos a ver más completa que nunca. Se trata de Un perro andaluz, un chien andaluz, una película francesa rodada por un español. El español era Luis Buñuel. Con esta película debuta en el cine y la hace con guión de él mismo y de Salvador Dalí. Decíamos ayer que, bueno, se había peleado con Salvador Dalí y a su vez con André Breton, que eran señores que vivían siempre enojados porque cada uno decía que tenía el surrealistómetro, ¿no? Así como existe el peronómetro, tenemos el surrealistómetro, y cada uno decía que tenía su propio concepto del surrealismo y terminaban peleándose entre ellos, se expulsaban entre sí, bueno. Un perro andaluz es una película muda, porque fue filmada entre 1928 y 1929, se estrena en junio de 1929, y Luis Buñuel llega a filmarla gracias a que su madre aporta la plata. ¿Por qué? No tenía un mango por aquel entonces el señor Buñuel y la madre le pone el dinero para poder rodar esa película. Cuando le presenta la película, la madre se agarra la cabeza, dice, ¿qué hiciste con la plata que te di? Porque lo que vamos a ver es realmente una cosa muy, pero muy extraña. Extraña según el concepto de aquella época, porque nos habíamos preocupado en este programa en aclarar que el surrealismo no es hacer cosas locas. Al contrario, el surrealismo es un movimiento artístico bastante racional, solo que intenta superar la realidad y verla desde otro punto de vista, desde el punto de vista de los sueños, una interpretación onírica de la realidad. Y ninguna otra película en la historia del cine hizo lo que hizo Buñuel en Un perro andaluz. Una interpretación tan onírica, es como si uno estuviera metido adentro de un sueño. Año 1929. La película se estrena, como dije, el 6 de junio de aquel año, en el estudio de las Ursulinas, que las Ursulinas eran unas monjas de París, y se exhibe luego durante 9 meses en otra sala, que se llamaba Estudio 28. Tardó 15 días en filmarla. Luis Buñuel, con actores franceses, algunos actores los vamos a ver luego en la década del 30, en otras películas más comerciales, ¿no? Y nace esta película de la confluencia de dos sueños. Por un lado, Salvador Dalí le cuenta a Buñuel que había soñado con una mano llena de hormigas. Y por otro lado, Luis Buñuel había soñado con una navaja que rasgaba un ojo. Vamos a ver ambas cosas en las películas. Y justamente vamos a ver al propio Luis Buñuel, director de la película, actuando al principio, que es quien afila la navaja y corta un ojo en dos, una escena que se ha hecho famosísima en la historia del cine. Como película más significativa del surrealismo, digamos que transgrede todos los esquemas canónicos del cine hasta aquel entonces. Y la idea era provocar un impacto, o, dicho directamente, provocar. Eso esperaba Luis Buñuel. El día del estreno, Luis Buñuel, como película muda, lleva para sonorizarla unos discos y se pone detrás de la pantalla con fragmentos de Tristán e Isolda, de Wagner, y con un tango argentino. ¿Sí? Todo esto en París, año 29. No sabemos cuál es ese tango porque Luis Buñuel en sus memorias, que se llama Mi último suspiro, el libro de memorias de Luis Buñuel, no lo cuenta, no dice cuál es el título de ese tango, por eso la versión que vamos a ver hoy está musicalizada con Tristán e Isolda, que sí sabemos cuál es, y un tango que se ha elegido y que más o menos puede representar lo que se estaba escuchando en Europa en aquel entonces. Bueno, pero aparte de esos discos, Luis Buñuel en su saco se pone piedritas. ¿Por qué? Porque decía que esta película iba a provocar un gran escándalo, se iba a armar un gran lío en la sala y él, como hombre prevenido que era, se llevaba piedras para tirarle al público. Sin embargo, cuando termina la película, todo el mundo se pone de pie a aplaudir, deliraba, se caía la sala, pero de gusto. La película la habían tomado como una gran obra de arte, como lo que era, y Luis Buñuel cuenta en sus memorias que discretamente dejó caer una a una las piedras que llevaba en su saco. El título de la película, Un perro andaluz, no se sabe muy bien por qué fue elegido, aparentemente se elige porque no tiene nada que ver con nada. No aparece ningún perro en la película, no sabemos si es andaluz, nada, no hay nada.
se elige justamente porque no tiene relación con el contenido. La película se iba a llamar de otra manera. En realidad se empieza a rodar como el marista en la ballesta, ¿sí? Como un cura marista en la ballesta, que es un tipo de arma. Bueno, no sabemos por qué elige este título. Y luego se iba a llamar Es peligroso asomarse al interior, ¿sí? Que era la frase que figuraba en los tranvías, modificada. En vez de peligroso asomarse al exterior, Luis Buñuel pone Es peligroso asomarse al interior. Ese iba a ser el título de la película. Y termina eligiendo Un perro andaluz. ¿Y saben quién se enoja? Acá aparece otro señor enojado. Aparece Federico García Lorca, que era amigo de aquel grupo, incluso dicen que estaba enamorado de Luis Buñuel y que Luis Buñuel lo despreciaba. Y él se enoja porque interpreta que Un perro andaluz era él, que se estaban refiriendo a Federico García Lorca. Y Luis Buñuel luego, con los años, sale a aclarar, no, muchachos, esto no tiene nada que ver. Elegimos Un perro andaluz porque no tenía nada que ver con el contenido de la película. Quisimos poner algo que no tuviera ninguna relación. Bueno, la película se estrena con gran éxito, como vimos, y esto alienta a Luis Buñuel a proseguir en el cine. Su carrera va a seguir al año siguiente con una película que, esta sí provocó un escándalo en serio. Se trata del largometraje La Edad de Oro. También la filma en Francia, también la filma con aporte externo, en este caso un personaje de la nobleza francesa, de la aristocracia más bien, de la aristocracia, no había más nobleza en Francia, de la aristocracia. Pone la guita para la película y la película se estrena y hay un lío tremendo. Esta película sí llega a provocar de una manera increíble, se arma un lío de verdad, la película es prohibida. ¿Saben durante cuánto tiempo estuvo prohibida? Durante 50 años, desde 1930 hasta 1980. En Francia no se pudo ver, en Estados Unidos tampoco y en España, en la España franquista directamente desaparece. Y uno de los pocos lugares donde se podía ver la película era en Argentina, precisamente en Buenos Aires, gracias a que la Cinemateca Argentina conservó copia de eso, la copia que se pasaba en aquel entonces. Esta película provoca un lío, La Edad de Oro, pero tremendo, al punto tal de que la madre de aquel aristócrata que había aportado la plata tuvo que ir a hablar con el Papa, porque se hablaba de una excomunión, no, una cosa de locos. Y esto le va a provocar serios problemas a Luis Buñuel. Durante el resto de la década del 30 va a filmar una sola película, que es un documental español que le va a dar más líos todavía, un documental que se llama Las Urdes, Tierra sin Pan, que por la dureza de las cosas que cuenta, de la pobreza, la miseria, la brutalidad que está mostrando en esa película, también provoca un escándalo, la gente no quiere saber de nada, se convierte en un director maldito, no puede filmar más y recién aparece filmando nuevamente en la década del 40 en México, donde se tenía que exiliar porque el franquismo le había puesto precio a su cabeza. ¿Saben qué película es? La primera que filma en México. Es uno de los pocos productos comerciales de Luis Buñuel. Gran Casino, nada menos que con Libertad Lamarque y Jorge Negrete. Esa es la primera película que tiene que filmar Luis Buñuel para sobrevivir. Y aún así tiene el toque de autor de Luis Buñuel. Bueno, vamos a ver entonces la primera película de Luis Buñuel, el cortometraje Un perro andaluz, filmado en 1929, con sonorización hecha en los años 60, basado en lo que contaba Luis Buñuel, que como dijimos era un fragmento de Tristán e Isolda y de un tango argentino, que no sabemos cuál, pero que se eligió un tango de los que sonaban en aquella época en Europa. Vamos a ver Un perro andaluz luego del primer corte publicitario de esta noche. De ese sueño que habían tenido, que venían teniendo desde hacía mucho tiempo, de poder contar con una pista, con una tamblinera que esté homologada por federaciones internacionales, para que sus deportistas no tuviera el techo de la herramienta deportiva. Por eso hicimos el esfuerzo y aquí está para todos los chicos de Merlo, para todas las chicas de Merlo que decidan acercarse a este hermoso deporte. Hace muchos años que estamos esperando un elemento de esta calidad, de estas características, y nunca lo habíamos tenido acceso, ni siquiera a llegar a pedirlo, ¿sí? Y bueno, gracias a la gestión de Gustavo, de Lucas, ¿sí? Que, como les dije en el acto, supieron vernos. Hoy que tengan la posibilidad los chicos de acá de Ferrari de poder contar con una tamblinera, que hay muy pocas dentro de todo el país con estas características, me parece que es un logro de toda la comunidad.
la verdad muy emocionada porque podemos lograr más cosas, menos lesiones, más progresos y mejor calidad para nosotros, porque con la otra tamblinera no podíamos hacer todo lo que hacemos, lo que vamos a poder hacer con esta. Y ahora con esta tamblinera vamos a poder hacer el progreso más rápido y tener más técnica. Uno de los sueños de todos es vivir en una sociedad donde los niños y los jóvenes estén contenidos a través de ese abrazo enorme que nos brinda el deporte y que en sí mismo es una escuela de vida.
Estamos en el corazón del Parque San Martín, justo en la intersección de la avenida Gómez Fretes con la calle Arenales. Esta es una obra de un contenido totalmente hidráulico, tiene pavimento y demás, pero la obra se trata de sanear la cuenca en esta parte del arroyo Torres, la cual bueno, tenía a mal traer a los vecinos hace más de 50 años. Estamos empezando a cumplir un anhelo de muchas décadas de vecinos de la zona que se inundaban, que salían muchas veces con el agua a la cintura por los desbordes del arroyo, por la falta de planificación hidráulica que hubo durante tanto tiempo. Vamos a poder tener un desarrollo de obras de infraestructura y de servicios como pavimentos, cloacas, agua corriente, luminarias, circulación del transporte y del tránsito, que empiece a mejorar sensiblemente en toda esta región. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos con el presidente, muy agradecidos con el gobernador, con el ministro Catopodis y sobre todo con los vecinos de Merlo que nos han dado la posibilidad de trabajar en estas cosas que son tan necesarias para el futuro de nuestra ciudad. Y esto es un sueño para mí, porque de vivir siempre en el barro, en la inundación, la verdad que estoy re contenta. Esta es una obra que nunca la había visto en mi vida. Así que bueno, todo es adelanto para el barrio. Espectacular, la primera obra grande que veo. Acá hay que agradecerle al compañero Gustavo que pese a la pandemia prometieron las obras que habían prometido en campaña. Las obras están a la vista. Bueno, la verdad que bien. Costó, pero llegó. Va a solucionar muchos problemas que teníamos. Siempre la misma milonga. Seguimos en Desde la Biblioteca, programa que hacemos desde la Secretaría de Cultura del Gobierno del Pueblo de Merlo, transmitido a través de sus redes sociales. Y vimos una película bastante extraña, por cierto, conocida, pero que nunca está de más repasar. Película que ha terminado convertida en la más significativa del movimiento surrealista, a pesar de que es una película hecha ya hace casi 100 años, chicos, tiene casi 100 años esta película. Y lo que hemos visto es realmente alucinante. Aparecen elementos de Salvador Dalí, que vamos a verlo luego a lo largo de su historia como pintor, porque son motivos que van a aparecer de vez en cuando. Elementos que también van a perdurar en la obra fílmica de Luis Buñuel, porque su primera imagen, que era la del ojo rasgado, ¿no? La secuencia con la cual comienza la película, de alguna forma va a quedar reflejado también en la última película de Luis Buñuel, que aparece una persona como bordando, ¿no? Como que cierra aquello que había abierto en 1929, termina cerrándolo en la década del 70 haciendo una especie de bordado, cosiendo. Bueno, una película donde se buscaba provocó en el buen sentido, porque la gente salió iluminada de aquella presentación, de aquellos meses de éxito consecutivo que tuvo la película como complemento de un largometraje, se pasó, y que preanuncia lo que va a ser años más tarde Luis Buñuel con su periodo mexicano, su periodo de vuelta en Francia, de vuelta en España. Bueno, una película realmente digna de repasar varias veces. Bueno, tenemos el consultorio gramatical de urgencia del doctor Benedetti, atendidos las 24 horas por su propio dueño. Nos ha escrito entre semana Olga Rote, de Agustín Ferrari. Nos pregunta si es correcto decir persona non grata. No, Olga, no es correcto. Le voy a explicar por qué.
Seguramente se cansó usted de escuchar persona non grata, todos hemos escuchado muy seguido esta expresión, pero no es correcta porque está mezclando dos idiomas, persona del español y non grata del latín. Bueno, esto es algo que no debería estar permitido. En el habla coloquial es aceptable porque hay tradición de uso, pero en el lenguaje culto, en el lenguaje elevado, hay que evitarlo porque está mal. Bueno, nos escribe, a ver, Alba Bosa, de Luján. Alba nos pregunta qué otros idiomas utilizan la letra ñ. Bueno, le cuento, Alba, la ñ es una letra propia del idioma español. Sirve para reemplazar el grupo GN de otros idiomas, ¿sí? En el español lo hemos reemplazado con una letra, que es la ñ, la N con la viborita arriba, la viborita se llama vírgula. Bueno, es del español y lo utilizan también algunos idiomas, algunas lenguas que están relacionadas históricamente con el español, como por ejemplo el gallego, el andaluz, el catalán, y se utiliza además en otras lenguas que no son españolas, que no tienen vínculo directo con el español, pero que no llegaron a la instancia escrita. Entonces, para reemplazar el sonido de la GN, en español se pone ñ. Ocurre, por ejemplo, en el mapuche, sin ir más lejos, ¿sí? En el mapuche, cuando alguien habla y produce el sonido de las GN juntas, en el español se reemplaza con una ñ, pero no es una letra del idioma mapuche, idioma que por otra parte no tuvo nunca letras, porque no llegó a la instancia escrita. Fuera de esto, digamos que ningún otro idioma utiliza la letra ñ, es solamente del español y de las lenguas vinculadas históricamente con el español. Nos escribe también Lucas Carón, de Las Campanillas. Dice, ¿cuándo debo ponerle tilde a la palabra sé? Bueno, cuando es un verbo sí, cuando es un pronombre personal no. Ejemplo, si yo digo sé del verbo saber, yo sé tal cosa, ahí sí lleva tilde. Y se diferencia, esa tilde sirve para diferenciarlo de cuando es un pronombre. Por ejemplo, él se escapó. Ella se hundió. Ahí no lleva tilde, ¿sí? Cuando es verbo sí, cuando es pronombre no. Respondido Lucas Carón. Nos escribe Juan Cadáver de Libertad bajo fianza y nos pregunta, ¿los cargos de las personas antes de sus nombres deben ir con mayúsculas? No, Juanca, no deben llevar nunca mayúsculas. Si usted escribe la doctora fulana, doctora, ahí no lleva mayúsculas, salvo por supuesto que esté empezando la frase, bueno, ahí sí. Pero no lleva mayúsculas. Usted dice, el abogado Menganes. Bueno, no lleva mayúscula, abogado, ¿sí? No hay que ponerle la mayúscula, es un error eso, ¿sí? Me hace enojar, Juanca. Bueno, y nos escribe, bueno, me hace enojar, ¿qué crees que haga? Nos escribe también Víctor Tazo, de Río Alegre, pero no tanto, y nos pregunta por la hora. No está preguntando qué hora es, sino que nos está preguntando que cuando él pregunta por la hora, si debe hacerlo en plural, ¿qué horas son? O en singular, ¿qué hora es? Bueno, le cuento. No, están equivocados. No es depende qué hora, no. El tema es así. En español de España, ¿sí? Es en plural. ¿Sí? ¿Qué horas son? Las 5 de la tarde. Bueno. Pero en el español de América se utiliza en singular. Se dice, ¿qué hora es? Las 5 de la tarde. La forma preferida, la forma que recomienda la Real Academia Española a través de su ortografía, a través de su gramática, es la forma plural, que es la que utilizan ellos allá en España. Si usted lo dice en singular, no está mal, pero es un americanismo y tal vez para un español pase por un error, ¿sí? Así que bueno, lo dejamos a su criterio. Si está en la Argentina puede decirlo en singular, que nadie se va a enojar. Se prefiere que sea en plural, se prefiere decir qué horas son, pero si usted quiere decir qué hora es, no está mal tampoco. Señoras y señores, nos vamos hasta la semana que viene en Desde la Biblioteca. Chau.